Hola, soy Enrique. Soy Miriam. Soy Axel. Y yo Lucía. Y el día de hoy vamos a hablar sobre La entrevista. Para empezar, hay que saber que una entrevista es un intercambio de ideas y opiniones por medio de una conversación que se da entre dos o más personas. Todas las personas presentes en una entrevista hablan sobre un tema específico. Es un instrumento técnico de gran utilidad en la investigación cualitativa. En esta siempre habrá dos partes principales para que se realice adecuadamente, que son el entrevistador y él o los entrevistados. La primera parte, que es el entrevistador, es la que realiza las preguntas y la extracción de información que se necesite. Deberá crear un ambiente de confianza y por lo general lleva un formulario de preguntas como guía. El entrevistado es la persona que sabe o tiene algún conocimiento de lo que se hablará y es el que proporciona la información. Se busca que sus respuestas sean claras y concisas. Tipos de entrevista. Existen diferentes tipos de entrevista. Una de ellas es la estructurada, la cual se centra con la precisión de las respuestas, de las cuales, gracias a esto, se pueden recopilar datos organizados. Después tenemos la semiestructurada, la cual ofrece al investigador mayor flexibilidad para sondear a los encuestados. Y por último, pero no menos importante, la no estructurada, la cual se describe como una conversación mantenida para recopilar datos. Por otro lado, tenemos la entrevista laboral, que se utiliza para contratar a un empleado. La entrevista clínica, en donde un paciente es entrevistado. También tenemos la entrevista de encuesta, que se utiliza para recabar o medir datos. Y la entrevista periodística, la cual cubre un hecho o suceso. Para ejecutar una entrevista necesitamos seguir ciertos pasos para su realización, como lo son plan y separación. En este paso hay que elegir un lugar apropiado y cómodo para ambas partes. Determinar si habrá más personas y evitar siempre los malos entendidos. De igual manera, tendrás que planificar antes tus preguntas para así recabar más información, utilizando el quién, cómo, cuándo, por qué, etc. El segundo paso es el de comienzo y explicación. En este paso, lo primero que se debe realizar es presentarse a ambas partes, decir sus nombres. El segundo punto es llevar un reglamento en la entrevista, saber el proceso que se va a llevar a cabo y así no haber malos entendidos en ella. Otro paso es el relato, que en primer punto es un relato libre en el que, por ejemplo, el oficial de policía debe comenzar la entrevista permitiendo que la sobreviviente describa el incidente y otra información que crea relevante y sin interrupción. Otro punto sería hacer preguntas abiertas, en el que, por ejemplo, el oficial puede complementar el relato haciendo preguntas adicionales que permitan a la sobreviviente describir con mayor detalle alguna parte específica del incidente o aclarar la información del relato, haciendo preguntas como ¿qué sucedió después? Cuéntame acerca de... Y otro punto sería hacer preguntas más específicas, en el que se pueden hacer preguntas cerradas que solo puedan responderse sí o no para complementar la información que faltó en el relato. Y ya para finalizar, en primer punto se toma en cuenta las referencias y el plan de seguridad, en el que se debe poner a las sobrevivientes al tanto de los otros servicios de apoyo disponibles, y siempre que sea posible la policía debe facilitar el acceso a esos servicios. Y también, ya por último punto, sería la conclusión, en el que el oficial debe dar a la sobreviviente otra oportunidad de compartir alguna información adicional sobre el incidente y hacer preguntas sobre el proceso o los pasos siguientes. Y eso es todo por parte de nosotros. Esperamos que les haya gustado.